Ferrari no mide a Hamilton y Leclerc con el mismo baremo, y no es favoritismo, es estructura. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie dice cuando habla de Ferrari. Ferrari no exige lo mismo a todos sus pilotos, y esto es importante aclararlo desde el inicio, porque desde fuera parece injusto, arbitrario o incluso político, pero no lo es. No es una cuestión de favoritismo, es una cuestión de perfil, porque dentro del mismo equipo, Lewis Hamilton y Charles Leclerc no cargan con el mismo tipo de presión. No se les pide lo mismo, no se les mide igual, y sobre todo, no se les responsabiliza de la misma manera. Y esto no es una sensación, es una lógica interna. Hoy vamos a explicar por qué Ferrari funciona así, qué implica realmente esta diferencia y por qué este contraste es mucho más profundo de lo que parece desde fuera. Y atención a esto, porque acá está la clave del video. Cuando un equipo trata distinto a dos pilotos top, no es casualidad, es estructura. Esto es Pit Lane Explosivo, comenzamos. Vamos a desmontar una idea muy común, una idea que se repite mucho entre aficionados y también en medios, que Ferrari juzga a todos sus pilotos solo por resultados. Pero no es así. Y ojo, porque esto casi nunca se dice en voz alta, no aparece en conferencias de prensa, no aparece en comunicados oficiales, pero está ahí, operando todos los días, marcando decisiones pequeñas que luego tienen consecuencias grandes. Ferrari distingue entre pilotos de sistema y pilotos de ejecución. Y acá aparece la primera gran diferencia. A Hamilton, Ferrari le exige impacto estructural. No solo que vaya rápido, no solo que sume puntos, le exige lectura global, capacidad de entender el equipo como un organismo completo. Se espera que detecte fallos que no siempre se ven en los datos, que identifique inercias incorrectas, que cuestione procesos que llevan años normalizados. Con Hamilton, Ferrari no evalúa solo lo que hace en pista, evalúa lo que provoca, cómo reorganiza prioridades internas, cómo eleva estándares técnicos y humanos, cómo obliga al equipo a preguntarse si realmente está funcionando como un equipo campeón. Su valor no está solo en el volante, está en la cultura que arrastra consigo. Y esto importa por una razón muy clara. Ferrari no espera que Hamilton se adapte al sistema, espera que el sistema se mida contra él. A Leclerc, en cambio, Ferrari le exige otra cosa, una exigencia distinta pero igual de pesada. Le exige rendimiento puro, velocidad, clasificaciones, capacidad de convertir oportunidades cuando el coche se lo permite. A Leclerc se lo mide por lo que produce directamente en el cronómetro, por cuánto maximiza, por cuánto extrae. Y acá aparece el matiz que casi nadie ve. Desde fuera parece que a ambos se les pide resultados, pero en la práctica no se les pide lo mismo, ni se los juzga con el mismo marco mental. A uno se le pregunta qué está pasando, al otro se le pregunta cuánto más puede dar. Y eso ya nos dice muchísimo sobre cómo funciona Ferrari por dentro. Esto no significa que uno sea mejor que el otro, significa que Ferrari los utiliza de forma distinta. Hamilton es tratado como un referente externo, alguien que no creció dentro del ecosistema Ferrari y que justamente por eso no está condicionado por su peso histórico. No le debe nada al relato, no se formó dentro de él. Eso le da margen para cuestionar, para comparar, para incomodar cuando hace falta. Leclerc, en cambio, es el producto interno, el talento que representa continuidad, el piloto que entiende el ADN Ferrari y que ya ha aprendido a convivir con sus contradicciones, con sus tiempos, con sus silencios. Y acá aparece el punto incómodo. Cuando un piloto se adapta demasiado bien a un sistema, deja de tensionarlo. Leclerc no es conflictivo, no es político, no es disruptivo, es rápido, es limpio, es extremadamente fino. Pero Ferrari no siempre ha sabido convertir ese perfil en liderazgo estructural. Hamilton no necesita adaptarse para ser influyente, su sola presencia genera fricción, y esa fricción en Ferrari siempre ha sido un arma de doble filo. Quédate con esta frase porque define todo el video. Ferrari espera que Hamilton eleve el estándar, Ferrari espera que Leclerc lo ejecute. Esa diferencia es enorme porque cuando
algo falla, la responsabilidad se reparte distinto. Si el coche no rinde, se espera que Hamilton ayude a explicar por qué, que señale dónde está el problema. Si el coche no rinde, se espera que Leclerc saque algo más, aunque ese margen ya no exista. Y esto es importante decirlo, esa carga no pesa igual a largo plazo. Por eso la comparación entre ambos genera tanta discusión. No por velocidad, no por títulos, sino porque Ferrari proyecta expectativas diferentes sobre cada uno. Y acá aparece el riesgo real. Si el equipo no equilibra esa dinámica, Leclerc puede quedar encasillado como el piloto que siempre cumple, pero que nunca redefine. El que sostiene el resultado, pero no el rumbo. Y Hamilton, por el contrario, puede quedar atrapado en la narrativa del piloto que siempre señala, pero no siempre ejecuta, al nivel que su influencia promete. Ese desequilibrio no rompe equipos de golpe, los desgasta, los vuelve frágiles, lentos para reaccionar, incómodos internamente. Ferrari necesita ambos perfiles. Sí, la sensibilidad y la pureza de Leclerc, la visión y la exigencia de Hamilton, pero también necesita algo aún más difícil, saber cuándo escuchar a uno y cuándo proteger al otro. Porque si Leclerc queda solo como ejecutor silencioso, Ferrari desperdicia el liderazgo. Y si Hamilton se convierte en el único eje estructural, Ferrari crea dependencia. De cara a 2026, la dupla Ferrari entra en un examen más duro, el nuevo reglamento. Autos más cortos y livianos, aerodinámica activa, impulsos eléctricos para adelantar y un motor mitad combustión, mitad eléctrico. Obliga a un reinicio técnico total. En ese terreno, la experiencia de Hamilton en cambios de era podría darle un peso decisivo en el desarrollo, dejando a Leclerc en riesgo de quedar como mero ejecutor si no se lo integra desde el inicio en las decisiones estratégicas. Con combustibles renovables y carreras más apretadas, la comparación se vuelve quirúrgica. Hamilton puede detectar fallas estructurales que Leclerc, concentrado en maximizar ritmo, pase por alto. Por eso, si Ferrari no empuja al monogasco a involucrarse en la gestión energética y en la lectura táctica, podría llegar debilitado a un 2026 donde la velocidad pura ya no alcanza. La idea es que Leclerc sea considerado en las decisiones tempranas para que Ferrari no corra el riesgo de generar un desbalance que convierta a la dupla en una fractura interna en vez de una alianza capaz de dominar esta temporada. En el fondo, la pregunta es si Ferrari logrará convertir esta combinación en una alianza que lidere la nueva era sostenible o si repetirá viejos patrones donde dos talentos complementarios terminan compitiendo entre sí en lugar de potenciarse. Ese equilibrio invisible, delicado, estratégico, es lo que va a definir si esta dupla se convierte en una fortaleza o en una tensión permanente. Y ahora la pregunta inevitable: ¿está Ferrari gestionando bien dos perfiles tan distintos dentro del mismo equipo? ¿O está repitiendo un patrón histórico que ya le costó caro? Te leo en comentarios, porque acá no hablamos de héroes ni villanos, hablamos de estructuras, de roles y de las consecuencias reales cuando no se equilibran a tiempo. Esto es Pit Lane Explosivo. Nos vemos en la próxima curva. Un saludo.